Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos que se siga conectando el resto de sus compañeros y comenzamos. En todos los momentos, aquí no también. Oh, no, pero sí, no, 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 no.
Buenas tardes a todas y a todas, ¿cómo están? Tengo poquitos alumnos el día de hoy. Imagino que ya varios están celebrando el Día del Trabajador. No tengo ni el... Ya, habemos poquitos. Bueno, comenzamos, muchachos. Bueno, hoy es el último día. Hoy es el último día, ¿cierto?, de este módulo. Y por lo tanto, eh, ya habíamos quedado que la evaluación la vamos a tener el día lunes, ¿ya? La última evaluación del módulo por 48 horas. Háganle saber a sus compañeros porque después andan sumamente perdidos, ¿ok? Después andan con todas las dudas y consultas y asuntos varios ahí. Ya. Vamos a compartir. Ah, pero me gustó eso que hice el otro día, que es esta. Ujú. Ya. Vamos a ver esto. Nociones de derecho tributario, ya que es algo que ustedes sí tienen que manejar. Eh, y comenzamos entonces. Ya. ¿Qué son las nociones del derecho tributario? Y aquí lo primero que tenemos que entender, bueno, ¿qué es lo que es la legislación tributaria? Y ahí vamos a hablar de un principio de normas, No me eh, autorizó. ciertos y principios que van a regular por un lado los derechos y obligaciones. Una, entre el Estado, ¿cierto? Que es el acreedor de tributos, el sujeto activo, el que nos pide impuestos, ¿cierto? Y las personas a quienes responsabiliza de su pago, que es el sujeto pasivo, que estudia, ¿cierto?, los tributos y sus etapas de recaudación, administración, derogación y la aplicación que se hace de ellos. ¿Ya? Entonces, para que entendamos lo que es la legislación tributaria, son las normas que nos van a regir, ¿ya? Para el pago de impuestos y es el que va a regular entre los sujetos activos y los sujetos pasivos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la característica principal ya de la legislación tributaria? Una, que es autónoma, ya porque esta disciplina jurídica se rige, obviamente, como toda ley, por normas propias y que solo sirven para interpretarse a sí mismas. No obstante, a que se pueden aplicar a las normas de derecho común cuando no existe una norma tributaria que así lo determine o determina alguna situación específica que no esté en el código, entonces ahí habría que aplicar alguna norma común, de derecho común. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de derecho tributario? Y aquí las vamos a encontrar. Tenemos las fuentes positivas. ¿A qué le vamos a llamar las fuentes positivas? A, a la fuente de los impuestos, esto quiere decir, ella se encuentra todos los impuestos existentes en Chile, en los cuerpos legales, ¿ya? Y aquí tenemos algunos de los más importantes. La ley del impuesto a la renta, ya el decreto de ley 824, la ley 825, la ley del impuesto a las ventas y servicios,
el decreto ley 830 del Código Tributario, la ley 17.235 de la ley del impuesto territorial, el decreto 3.475 que habla de la ley de impuestos, timbres y estampillas, la ley 16.271 que es la ley del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, y el decreto de ley 3.063, ley de rentas municipales. Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué nos rige aquí en Chile? Estas leyes, ya, que son las principales fuentes de impuestos ya, en Chile. Y aquí vamos a entender un poquito. Los decretos supremos y reglamentos, de acuerdo a lo que establece el artículo 31, número 8 de la Constitución Política, el presidente de la República tiene potestad reglamentaria. En virtud de ella, puede dictar llamados reglamentos de ejecución, que son aquellos que tienen por objeto la ejecución de las leyes. Y entre los reglamentos más importantes en el ámbito de derecho tributario, vamos a encontrar los siguientes. Para que entendamos, primero tenemos la Constitución. De la Constitución vienen las leyes. De las leyes vienen las normas. De las normas vienen los reglamentos. Bueno, y ahí están, después de las leyes vienen las normas, reglamentos, decretos, resoluciones, etcétera. ¿Ya? ¿Quién manda? La Constitución, luego las leyes y de ahí hacia abajo. Entonces, cuando hablamos de decretos supremos y reglamentos, vamos a hablar de aquella que aplica la ejecución de las leyes. ¿Cómo se va a ejecutar esa ley? ¿Ya? Entonces, tenemos el reglamento de ejemplo de contabilidad agrícola. Y cuando hablamos del reglamento, vamos a hablar ahí también del reglamento, por ejemplo, sobre ley del impuesto a las ventas y servicios. Aquí tenemos dos tipos de reglamentos. Y luego tenemos las resoluciones de servicios de impuestos internos. ¿Ya? Y son respuestas del servicio de impuestos internos hechas por personas en el ámbito privado. Ejemplo, yo empresa hago una consulta al servicio de impuestos internos en virtud de una materia en particular que no me queda clara. ¿Qué es lo que hace el servicio de impuestos internos? Dicta una resolución ya respecto de esa materia en específico y hace alcance, ¿cierto? Y aclara dudas de las normas tributarias a través de estas respuestas. A esto también le podemos llamar jurisprudencia. ¿Ya? Después tenemos, no sé si les quedó claro a lo que respecta a esto de los servicios, las resoluciones de servicios puestos internos, ¿no? Sí, muchachos, está muy poquito participativo hoy día. Repita, profe, por El favor. cansancio, profesora. Uy, ya chiquillos, si No, estamos profe, no me serios. quedó claro. Ya, mire, nuestras leyes en el país se rigen de la siguiente forma. Lo primero, quien manda y permite las leyes es la Constitución. No pueden haber leyes sobre la Constitución. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces, la Constitución es la base, ¿ya? Es la base o el piso para de ahí hacer leyes. Entonces salen leyes como esta, que son las leyes tributarias. De las leyes tributarias, ¿ya? Que pasan, obviamente, que las leyes que se presentan en el Congreso, ¿cierto? Son votadas, etcétera, y el presidente, después que son aprobadas, emite un decreto de fuerza de ley. ¿Ya? Sin embargo, después de ese decreto, vienen todo lo que tiene que ver con decretos o supremos, ¿ya? Y reglamentos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? El presidente lo que hace es oficializar que deben sacar un decreto, deben sacar un reglamento, ¿ya? Para que se pueda ejecutar esa ley.
¿ya? Porque la ley te dice lo que tú puedes y no puedes hacer, pero no te dice cómo lo debes hacer, ¿ya? Y eso es lo que debe hacer el reglamento. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que estaba en la ley del tránsito, sacaron esta, esta nueva ley de el grabado de vehículos. ¿Ustedes supieron de eso, cierto? El grabado de vehículos. Ya. No estuvo vigente y no se podía aplicar hasta que saliera el reglamento. ¿Y qué era el reglamento? Que dijese cómo se iba a aplicar. ¿Ya? O sea, qué tipo de letra, qué tamaño de letra se iba a aplicar, qué tipo de grabado, en qué parte del vehículo, etcétera. Entonces, eh, por eso son los reglamentos. Los reglamentos acá en la ley tributaria van a venir a dejarnos la claridad de cómo vamos a aplicar esas leyes. Eso hace el reglamento, los reglamentos. Luego de los reglamentos, ¿ya? Tenemos las resoluciones que, por su parte, emite el Servicio de Impuestos Internos, que en el que además es una de las entidades que hace cumplir las leyes tributarias, ¿ya? Entonces, ellos, usted tiene una empresa X, y de esa empresa X usted tiene dudas sobre aplicación de alguna normativa de la ley. Entonces, ¿qué viene a hacer usted? Hace una consulta al Servicio de Impuestos Internos y ellos se pronuncian, ¿ya? Ellos emiten una resolución con la pregunta que usted hace y queda resolución, esa respuesta va a quedar para todos, ¿ya? Ese caso particular que usted preguntó va a quedar, ellos van a hacer la aclaración de las normas tributarias y a través de esa resolución van a dar respuesta. Y va a quedar ahí, en el servicio, a la vista de todos, para que cualquiera que tenga la misma duda, ya está resuelta, mira acá, este es un pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Muchas veces a eso nosotros le llamamos jurisprudencia, ¿ya? Porque ya hay resoluciones con respecto a un tema que a lo mejor nosotros nos tenemos dudas. Luego tenemos los tratados internacionales, ¿ya? Y son acuerdos entre Chile y otros países que básicamente buscan evitar la doble tributación internacional, ¿ya? Entonces, aquí en el tema de el reglamento, ¿cierto?, sobre la ley del impuesto a las ventas de los servicios, o el reglamento de la contabilidad agrícola, ¿cierto? Vienen todo esto que les decía yo, que son las resoluciones de servicio de impuesto interno, los tratados internacionales, y dentro de estas fuentes nacionales, vamos a hablar que son aquellas que sin ser una norma jurídica, en el sentido formal o estricto, van a contribuir en su formación. Y eso le llamamos, que les decía recién, jurisprudencia y la doctrina de los autores. Entonces, cuando hablamos de jurisprudencia, decimos que son las reiteradas interpretaciones que hacen, por un lado, los tribunales de justicia en sus resoluciones, normas y jurídicas, y que además puede contribuir eh, una de las fuentes de derecho. Ahora, esto va a significar que para poder conocer, dice, cabalmente las normas vigentes, hay que considerar cómo se vienen aplicando. Y a eso le llamamos jurisprudencia. Cómo a través del tiempo se vienen aplicando en los distintos tribunales. ¿Ya? Ahora, en materia tributaria, la jurisprudencia puede ser contenciosa. ¿A qué se refiere? Que la que emana de tribunales tributarios o bien puede ser jurisprudencia administrativa, que puede, cuando hablamos de jurisprudencia administrativa, cuando hablemos, y ahí vamos a hablar del servicio de impuestos internos por medio de oficios, resoluciones que ellos emitan. ¿Ya? Y cuando vayamos a hablar de tribunales tributarios, ahí bueno, ahí vamos a hablar netamente de normas, leyes. ¿Ya? Entonces, la doctrina de autores está constituida por las obras de distintos autores en materia ya tributaria,
producen, en fin, una síntesis ya, o para sistematizar, que sea más claro el derecho tributario, ¿ya? O para que el derecho tributario quede más claro. Ahora bien, eso es con respecto a los inicios, ¿cierto? De cómo podemos entender el derecho tributario. Dentro de la estructura de las normas tributarias, vamos a hablar de los cuerpos legales. ¿A qué nos referimos con los cuerpos legales? Corresponden a leyes y decretos, ya que van a establecer obligaciones de pago determinados de impuestos. Dígame un ejemplo de obligación de pagar impuestos. A ver, El IVA. el IVA, ¿ven? Correcto, ¿ven? Ahí tenemos una ley, ¿cierto? Que nos obliga a pagar impuestos. Hay una obligación, hay un cuerpo legal que nos obliga. Luego tenemos las circulares. Y ahí van a corresponder documentos generales que consta la interpretación de una norma tributaria. ¿Ya? Y esa puede ser de los funcionarios, ¿cierto?, de servicio de impuestos internos, ¿cierto?, que están haciendo una aclaración o un alcance de cómo aplicar una norma tributaria. Entonces tenemos las resoluciones que pueden ser instructivos, dirigidos a ciertos contribuyentes u grupos de contribuyentes, o los oficios, documentos dirigidos a contribuyentes especiales o en particular, ya también para resolver situaciones específicas. Esas son la estructura de las normas tributarias. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de impuestos? Entonces, ¿cómo vamos a determinar aquello? Bueno, antes de que podamos definir estos sujetos de impuestos, vamos a aclarar qué es lo que son los ingresos fiscales. Entonces, el Estado genera ingresos desde las utilidades de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, Codelco, préstamos del exterior, concesiones y principalmente la fuente es la que proviene de los impuestos recaudados. Entonces, ¿de dónde saca el Estado? Recuerde que el Estado no es una empresa, por lo tanto, no es generadora de recursos, ¿ya? Y por lo tanto, la forma de que el Estado tiene recursos para hacer hospitales, o sea, para entregar educación, salud y otros servicios es a través de la recaudación de los impuestos, ¿ya? Y por lo tanto, y obviamente también del ingreso desde las utilidades de las empresas estatales. ¿Ya? Ejemplo como Codelco. Entonces, el diccionario de la Real Academia habla, que es la RAE, dice, tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Porque efectivamente, en algunos casos pagamos de acuerdo a nuestra capacidad, ¿cierto?, de nuestra empresa. Y en tanto el tributo lo define como obligación dineraria establecida por ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de cargas públicas. Entonces, por un lado tenemos eh, dos tipos, ¿cierto?, de acá de significado, ¿cierto?, o a lo que hablamos de qué es lo que es un impuesto, es un tributo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los sujetos activos y pasivos del impuesto? El activo, vamos a hablar del fisco y entidades públicas y municipales. ¿Por qué creen ustedes que son sujetos activos? Porque en cierta forma son los beneficiarios del impuesto, porque son los que van a recaudar esos impuestos. Correcto, son los que van a efectivamente recaudar los impuestos, ¿ya? El fisco a través del, no sé, el impuesto a la renta, impuesto a la gasolina, el impuesto al IVA, etcétera, ¿cierto? Y los municipales a través de las patentes y contribuciones.
¿Ven? Entonces tenemos los sujetos, ¿cierto? Activos, y ahí estamos hablando de entidades públicas, ¿ya? Eh, dentro de las entidades públicas que nos saca el impuesto, estamos hablando de las entidades, eh, los tribunales tributarios y el Servicio de Impuesto Interno y la municipalidad. Ahora, porque es quien impone, ¿cierto?, los tributos al sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Nosotros los contribuyentes. ¿Ya? Nosotros somos los sujetos pasivos, ¿ya? Ojo que la persona pasiva puede ser una persona natural, una persona natural o jurídica que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del Estado. Y efectivamente somos los que vamos a pagar ese impuesto. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es la función de los impuestos? Por una parte, corregir ya las externalidades. Y para eso se cobran impuestos indirectos. Entonces, hablamos de la función de los impuestos que cuando hablamos de corregir ya las externalidades, dice, se cobran impuestos indirectos sobre bienes y servicios cuyo costo social es diferente al costo privado. Si esto ocurre, la producción no es socialmente óptima. Ejemplo, se cobra impuesto a los cigarros por los problemas de salud que acarrea y por los costos en salud que su mayoría deben ser cubiertos por el gobierno. ¿Qué dicen ustedes de aquello, muchachos? ¿Ven? Para corregir externalidades. ¿Por qué tenemos que corregir externalidades? Porque tenemos los casos, ¿cierto? O el alcohol. Porque igual, eh, ¿quién, quién finalmente tiene que cubrir esos gastos médicos, ¿cierto? Para las personas que son adictas, o, no sé, las personas que les da cáncer o tienen problemas pulmonares. Finalmente, el, los costos los asume el área de salud. ¿Ven? Entonces, con esos impuestos se busca corregir externalidades. Y ahí vamos a hablar, ¿cierto?, de este tipo de impuestos. ¿Ya? Luego tenemos proveedor de bienes públicos. Si estos son productos en forma privada, se producirían menos de los socialmente eficientes. Y ahí tenemos gastos en defensa, si son producidos de forma privada, se produciría menos socialmente, ciertos gastos de defensa, perdón, y otros bienes semipúblicos como salud y educación. Eh, Porque efectivamente, ¿qué es lo que va a cubrir eh, con estos bienes públicos? ¿Ya? Aquí estamos hablando de que va a cubrir salud, educación, no sé, todo lo que tiene que ver con subvenciones, bueno, entrega directo, ¿cierto? O los gastos en defensa, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con lo que también debe cubrir los impuestos. Y también tiene que ver con la redistribución de la riqueza, ¿ya? Y eso se hace a través de los gastos sociales, ¿ya? Para financiar programas sociales que combatan la pobreza, la inequidad, etc. Esa es la función generalmente de los impuestos. Entonces, cuando hablamos de qué son los sujetos activos y pasivos del impuesto, decíamos que el sujeto activo, ¿cierto? El fisco y otros públicos, municipalidades, porque es quien imponían los tributos. Entonces, por regla general, la obligación tributaria vincula directamente al sujeto activo, que es el fisco, con ese sujeto pasivo, que es el deudor del impuesto. ¿Y quién es? El contribuyente. Sin embargo, tratándose de impuestos indirectos, el sujeto pasivo, jurídicamente hablando, no es quien soporta realmente el gravamen, por cuanto no es su patrimonio el que se ve disminuido. ¿De quién se ve disminuido el patrimonio, muchachos? Con la recaudación de impuestos.
No, pues muchachos, el El que se ve, consumidor. el consumidor, nosotros los contribuyentes, si usted tenía, no sé, usted tenía 100 para ir a comprar y resulta que a usted le cuesta 10 en impuestos, usted ya no tiene los 100 para comprar, pues tiene 90, ¿no? ¿Ya? Porque aquí estamos hablando de que quien soporta ese IVA, ese costo, es finalmente a quien se le ve disminuido, que es el consumidor. Es el realmente afectado, ejemplo, por el impuesto al valor agregado. Porque ¿a quién nos cargan el impuesto? Las empresas no la cargan a nosotros a través de los bienes o servicios. ¿Ve? Entonces, no da lo mismo que se vuelva, que los gobiernos de turno, quien sea, ¿cierto?, se vuelvan locos cobrándonos impuestos. Es bastante complejo, ¿ya? Porque si tú tenías 100 y tienes que pagar el 10 en impuestos, ya no tienes los 100 de tu patrimonio, tú tienes 90. Y así sucesivamente, entonces es bastante complejo, ¿ya? Entonces aquí tenemos quiénes son los sujetos pasivos y activos del impuesto. Luego tenemos esto, perdón, deme un segundito. Deme un segundito, por favor, muchachos. Ya. Entonces tenemos los sujetos, luego tenemos esto, que son los sujetos del derecho comercial. Ya. Y ahí tenemos otras leyes, ya con respecto a que nos rigen, ¿cierto? Como norma también tributaria. Y ahí tenemos el Código de Comercio chileno ha regulado detalladamente las figuras del comerciante. Dice que, sin embargo, ello no significa que el código abandone la noción y objetiva y despersonalizada de los actos de comercio. Entonces, el derecho comercial está aplicable tanto al que ejecuta aisladamente un acto de comercio como a aquel que lo hace de manera profesional y habitual. Pero solo este último tendrá la calidad jurídica de comerciante según el artículo 7 del Código de Comercio. Entonces, depende de la aplicación o no de una serie de normas legales que se apartan del derecho civil con aquellos que regulan las obligaciones que son exclusivas de la figura del comerciante. Aquí vamos a ver, bueno, cuáles son los sujetos del derecho comercial. Y decimos que son las que ejecutan de manera habitual los actos de comercio. Principalmente comerciante habitual o los que ya tienen una sociedad. Si yo tengo una empresa, ¿qué es lo que soy? Comerciante, ¿ya? Y si yo vendo cosas como comerciante individual, sigo siendo comerciante. ¿Ya? Y eso lo indica el artículo 7 del Código de Comercio, ¿cierto? Legal del comerciante. ¿Qué es lo que, para ser un comerciante, tengo que reunir tres condiciones? Primero, la capacidad para contratar. ¿Qué dice el legislador? Que la capacidad del ejercicio, ¿qué quiere decir esto? La aptitud legal para ejercer derechos de que es titular para contraer obligaciones válidamente si el ministerio autorización de otra persona. Entonces, esa capacidad comercial es más amplio que el tratamiento en materia civil. Por ejemplo, artículo 10 y artículo 11 del Código de Comercio, menor adulto puede ser comerciante dentro de su peculio profesional y patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. Ahí tenemos, ¿cierto? Ahí, bueno, hay eh, igual hay restricciones, obviamente. Luego tenemos la dedicación al comercio. O sea, ¿a qué me voy a dedicar al comercio? Yo me dedico al comercio. ¿Ya? Y eso vamos a hablar, bueno, dado el carácter de objetivo, ¿cierto?, del derecho comercial chileno, la dedicación del comercio se da cuando se ejecutan los actos de comercio del artículo 3. ¿Ya?
Eh, habitualidad. O sea, yo me tengo que dedicar, por un lado, al comercio y además mi actividad debe ser habitual, frecuente, ¿cierto? Entonces, reiterado, no ocasional o excepcional, ¿ya? Entonces, para ganarme la vida. Entonces, si yo vendo cosas, presto una venta o servicio, ¿cierto? Yo soy comerciante porque me dedico al comercio, tengo una habitualidad, ya tengo una capacidad igual para contratar y hay actos realizados a nombre propio. Y ahí tenemos los efectos de los actos de comercio que se ejecutan. Se radican en el patrimonio del comerciante y para distinguirlos de los actos que pueden haber efectuado sus representantes, mandatarios o gerentes. ¿Ya? Entonces, y ahí tenemos los casos de los mandatos. ¿Ya? Entonces, actos realizados a nombre propio. ¿Ya? En cuanto, y también hay que determinar, ¿cierto? Cuando una persona tiene la calidad de comerciante. Por ejemplo, en cuanto a su capacidad, dice que tiene que tener particularidades en esa capacidad. Y en cuanto al régimen de obligaciones de los comerciantes, también tiene que tener una razón de su actividad, ¿ya? Estar sometido a una serie de obligaciones que obviamente vamos a ver ahora a continuación. Toda persona natural capaz de obligarse por sí sola, ¿ya? Puede en consecuencia dedicarse al comercio o adquirir calidad de empresario comercial, al menos que la ley le haya puesto algún tipo de restricción, ¿ya? Ahora, si usted tiene todas las capacidades, ¿cierto?, para obligarse a sí mismo y dedicarse al comercio y adquirir, ¿cierto?, la calidad de empresario comercial, la ley dice que pone algunas restricciones. Y aquí dice que los incapaces. ¿Quiénes son los incapaces? Dice, el Código de Comercio no tiene disposición que permite determinar la situación de los incapaces, pero al tratarse de personas que no pueden obligarse válidamente sin la autorización de otra persona, no pueden ejercer el comercio. A nombre propio, por lo tanto, no pueden ser comerciantes. ¿Ya? Entonces, ejemplo, si es una persona menor de edad, no puede ser comerciante porque no es a nombre propio, sino que no puede ser comerciante. ¿Ya? Eh, alguien que tenga tutor, ¿ya? O que no tiene legalmente no tenga todas sus capacidades mentales. Están las menores adultos que administran su peculio. Dice, el menor adulto tiene capacidad para dedicarse al comercio, quedando obligado hasta la concurrencia de dicho peculio profesional y se ratifica en esta situación en el artículo 18. Y la capacidad también la mujer casada en sociedad conyugal, ya, que ejerce su actividad de manera separadamente de su marido, porque respecto del ejercicio en este comercio se considera separada totalmente de los bienes y eso está en el artículo 11. ¿Ya? Porque efectivamente, recuerden que la sociedad civil, si tú te casas, matrimonio, sociedad civil, dice que el hombre administra los bienes. ¿Ya? Entonces ahí viene una limitancia. Pero sin embargo, para ejercer el comercio, la mujer casada en sociedad conyugal puede, a través del artículo 11, ejercer de manera separada de su marido de este ejercicio de comercio. Entonces dice el artículo 151 del Código Civil, dice, la mujer casada de cualquier edad podrá dedicarse libremente al ejercicio del empleo, oficio, profesión o industria. Entonces, tenemos las obligaciones de los comerciantes. Y por una parte una de sus obligaciones es llevar la contabilidad, inscripción, ¿cierto?, de ciertos documentos, inscribirse en ciertos registros especiales, ¿cierto? Bueno, solo en ciertos casos, y pagar patente municipal. Esas son las obligaciones de los comerciantes. Ahora, para proteger a aquellos que contraten con comerciantes, se establecen algunas exigencias, dice que permitan a terceros
conocer la realidad de los comerciantes y sus negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que es la principal fundamentación de esta obligación. ¿Ya? Entonces, su obligación es llevar con la contabilidad, ¿ya? La que indique el giro de su empresa, la inscripción de ciertos documentos, inscribirse en ciertos registros especiales si corresponde y efectivamente pagar patente comercial. Esos son los sujetos de derecho comercial. Prohibiciones y limitaciones para comercial. Decimos que en Chile existe el principio constitucional de la libertad de empresa. ¿Ya? Y esto está en el artículo 19 y número 21, en virtud del cual rige la libertad de emprendimiento, con estricto apego a legalidad vigente, pudiendo imponerse restricciones fundamentales en el interés general. Están los comercios reservados. ¿Cuáles son los comercios reservados? Y ahí existen ciertas actividades, legales exclusivamente del Estado. Por ejemplo, y aquí hay unos casos de otros países, dice, pudiendo imponer restricciones, no sé, de que tú puedas, no sé, por ejemplo, en España y Francia el comercio de tabaco que está reservado al Estado. En Chile no, ¿ya? En Chile hay muy pocas restricciones, ¿ya? Porque efectivamente ya nuestra normativa dice que es amplia, ¿ya? Ahora, también las medidas relativas a determinados giros comerciales. Entonces tenemos que ciertas actividades mercantiles en favor de ciertas y determinadas personas o profesiones específicas. Ejemplo, actividad bancaria, las sociedades anónimas, intermediarios de valores, los corredores de bolsa, los agentes de valores y sociedades financieras, farmacias, químicos, farmacéuticos, etcétera. Entonces aquí este giro ya es más restrictivo porque mercantilmente está determinada para personas jurídicos profesionales específicos. Yo, por ejemplo, que les hago clase a ustedes que mi profesor en ingeniería y administración de empresas, ¿cierto? No podría, por ejemplo, yo abrir una farmacia, porque ahí yo tengo que ser un químico farmacéutico. No podría, ejemplo, abrir eh, a ver, mire, por ejemplo, yo no podría abrir una notaría, porque son, ejemplo, las notarías son por nombramiento. Y para sacar un notario hay que, pasan miles de años. ¿Qué otra cosa no podría hacer? Abrir, por ejemplo, una sala cuna, ¿ya? Porque ahí la obligatoriedad es que sea una educadora de párvulo, ¿ya? Y así vienen ciertas restricciones determinadas a ciertos giros comerciales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros abramos nuestro giro en el servicio de puestos internos, nosotros ahí tenemos un registro, ¿ya? Ejemplo, yo no podría, si no me equivoco, abrir una veterinaria no siendo veterinario. Entonces, hay ciertas restricciones o medidas relativas a determinados ciertos giros comerciales. ¿Dudas o consultas hasta el momento? No. Ya, No, profe, algo larga la teoría, pero bueno, No, profesor, ahí, claro. ahí vamos aprendiendo. ya Eh, muchachos. profe, sí, buenas noches. Buenas Yo noches, Max. no entendí un concepto menor, que usted dijo algo de un menor Ah, perjulio o algo así. Como concepto bien, parece que lo leyó más atrás. Pero era el depósito. algo de menor, menor no sé cuánto. Que yo no entendí Dame un como segundo. menor de edad y no tiene nada que ver. No. Pero ese, pues, que no la quise interrumpir en delante. Ya. Vamos a aclararlo. Dame unos segunditos. O después, si quiere, lo ve, si no. No, déjenme un segundito que justo me están hablando acá de ello. Ya. Que ya me están avisando, me avisaron de Promundo que ya está, parece que ya pueden visualizar el nuevo módulo. ¿Ya?
Ya lo van a dejar habilitado el nuevo módulo que viene, que es contabilidad, o sea, contabilidad y finanzas, si no me equivoco. Entonces me dicen que lo van a dejar. ¿Es igual lo hace usted? Sí, sí, nosotros, lo que pasa es que este módulo, un relator hace un curso. ¿Qué indica ese curso? Un curso que tiene distintos módulos, ¿ya? Pero yo en general hago todos los módulos, ¿ya? Que en realidad es de la misma línea. El último, el ramo que viene es el último de contabilidad, después viene de remuneraciones y luego viene de todo lo que tiene que ver en realidad con recursos humanos, porque Mm, lo que están estudiando ustedes es administrativo, contable y recursos humanos, si no me equivoco. ¿Sí? Es el... Sí. Sí. claro. Y yo tengo la especialidad del área. A ver, déjame retroceder. Ya hablamos de la mujer casada, ¿cierto? Ah, esto que dice los menores adultos. Eh, Claro, me parece extraño esa frase, menores adultos. a ver, ya, vamos acá a hacer. Sí, dice A los ver, menores adultos. sí, que tiene que ver con cuáles son los menores adultos, los que están para Chile en el tema tributario o que tienen autorizaciones de los padres entre los 14 y los 18 años, ¿ya? A eso se le llama menores adultos. Pero ¿qué pasa con ellos? Que igual, aunque ellos pueden trabajar, igual van a necesitar la autorización de los padres. ¿Se entiende? Sí. Ejemplo, los menores adultos de 14 y 18 pueden, la ley les permite trabajar, ¿ya? Pero van a siempre necesitar o autorización de los padres o de los tutores, ¿ya? Y por lo tanto, eh, efectivamente ellos tienen la capacidad, por ejemplo, legal para suscribir contratos, ¿ya? Sin embargo, eh, siempre igual van a necesitar la autorización. O sea, ellos pueden, no sé, tienen la capacidad legal para celebrar algunos actos, pueden tener la capacidad legal para, no sé, para hacer contratos con sociedades, pero siempre con la autorización de los tutores y de los papás. Notariado. Entonces, claro, entonces, Sí, eh, igual ahí hay una restricción, porque si los papás no quieren, no les da la autorización, no puede. ¿ver? Claro, y a eso se le llama menores adultos, que para mí siguen siendo menores de edad, pero para la ley se les dice menores adultos y son las categorías de los 14 y 18 años, que tienen la calidad para firmar documentos. Entonces ahí le quedó claro a Max. ¿Ya? Sí, 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 Ya, gracias, muy amable. ya. Ya, muchachos, vamos a ir a un break, ¿ya? De 15 minutitos y Ya. retomamos lo que queda de clase. Eh, yo creo que más, sí. Y no nos falta tanto, ¿ya? No nos falta tanto, Profesora, diga. yo llegué tarde, pero ¿qué módulo es este? Estoy perdida. Seguimos en el mismo módulo 3. Ah, ok. Ya, les hago recuerdo que por la complejidad de la materia, yo, tanto en este módulo como en lo pasado, pedí autorización, ¿cierto?, para reestructurarle un poco la materia, que no fuera tan avanzado, ¿ya? Así que por eso, Gracias. en este caso, yo le estoy pasando teoría, ¿ya? Porque si no, Profesora, ¿y la ustedes prueba va a tendrían que ser estar haciendo teoría? balance. Va a ser similar a la primera prueba, que es teoría, ¿ya? En este Ya, caso, yo creo que no les voy a aplicar ejercicios. ¿Por qué? Porque si no, ustedes tendrían que estar haciendo balances, sí, justamente eso. ¿sí? Y ustedes no Ya, están en la capacidad hasta que
llegue al módulo contabilidad y finanzas. ¿Ya? Ya, ahí sí. Entonces, sí, entonces la prueba que va a ser similar a la que les hice de este módulo, la primera, de teoría. Entonces, lo que va a entrar en esta materia va a ser generalmente toda la materia que tenga que ver con teoría, ¿ya? Y no O con sea, va a ser igual el mismo formato con alternativas. en el mismo formato con alternativas, muchachos, ¿ya? Ya, Y yo les voy a decir de esta diapositiva hasta dónde vamos a quedar, ¿ya? perfecto. Ya, Gracias. muchachos. Ah, break, dejemos silenciar.
Retomamos. Ya. Entonces estamos hablando de las prohibiciones y limitaciones para comerciar, ¿ya? Y ahora vamos a ver, bueno, ¿cuál es la obligación de llevar libros de contabilidad? Y aquí tenemos que el artículo 25 del Código de Comercio dice afecto a todo comerciante y se establece el interés del propio comerciante. Dice, constituyen importantes medios de prueba para acreditar la ejecución de actos de comercio, y eso lo encontramos en el artículo 35 y siguientes. Y a través de ellos se puede conocer la situación económica y financiera del comerciante. Y se distingue entre los libros obligatorios y libros facultativos. ¿Cuáles creen que son los libros obligatorios? El libro ¿Cuáles? diario, ¿Ah? el libro diario, perdón, ¿Ya? libros de venta, libros de compra. Esos son los libros obligatorios, ¿cierto? Entonces tenemos Sí. libros obligatorios, libro diario. ¿Dónde está el libro diario? Artículo 27. Dice, el libro diario se asentará por orden cronológico y día por día las operaciones mercantiles que ejecute el comerciante, expresando detalladamente el carácter y circunstancia de cada una de ellas. ¿Ven? Libro mayor, dice, o de cuentas corrientes. Dice, se registran en ellos las operaciones por rubros. ¿A qué nos referimos, cierto? Por cada una de las cuentas que tenemos. Y se abren diferentes cuentas, por ejemplo, personas por las cuales el comerciante mantiene negocios, proveedores, clientes, caja, banco, etcétera, ¿cierto? Ya sabemos eso, que se registran las operaciones, los totalizados de los rubros mayores de cuenta. O sea, todos los valores que tengamos de, no sé, de caja, los totalizamos en el libro mayor. Libro, balance e inventario. Está en el artículo 29. Dice, al abrir su giro, todo comerciante hará en el libro de balances una enunciación estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos activos y pasivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros a través de los libros balance e inventario, ya hemos visto, ¿cierto? Tenemos que enumerar todos nuestros activos, todos nuestros pasivos y todo lo que tenga que ver con nuestro patrimonio. Y el libro copiador de cartas. Bueno, este se deja constancia de la correspondencia. En la actualidad no existe, ¿ya? Un libro, este libro, sino que un archivo donde se registra la correspondencia recibida y despachada. Ahora, a ti en el mismo servicio de impuestos internos, tú puedes ingresar a ver tus notificaciones y todo lo que te envió el servicio de impuestos internos. Ya queda todo ahí registrado. Libros auxiliares, ¿ya? Aunque no se encuentran regulados expresamente, se trata de libros que no son obligatorios, pero son frecuentemente empleados para completar los libros obligatorios. Ejemplo, el contribuyente decide llevar un libro de todas las actividades que desarrolle con su banco, o que lleve un libro donde anote todas las obligaciones que tiene por cobrar, o un libro para un proveedor o distribuidor en particular. Ahora, no hacen plena prueba de juicio, pero si el comerciante hubiera perdido los libros obligatorios sin su culpa, van a hacer prueba con tal que hayan sido llevados legalmente el artículo 40. O sea, igual te va a servir en un momento de algún problema que eh, ya con el cumplimiento de las normas. ¿Cachai? Obligación de llevar libros de contabilidad. Los libros de contabilidad, para ser tal, deben observar ciertos requisitos en cuanto a idioma, timbraje, rubricación, visación determinada. ¿Por qué? Porque el artículo ejemplo 26 dice que en cuanto al idioma, deben llevarse en lengua castellana y en moneda nacional.
No es que nosotros podamos llevar nuestra contabilidad, ejemplo, en dólares o en euros, ¿ya? Deben ser foliados, ¿ya? Y enumerados en forma consecutiva y además de timbrados por el Servicio de Impuestos Internos. Y esta circunstancia la expresa la Ley de Timbres y Estampillas. Sujetos de algunas prohibiciones, ya hablamos lo que recién vimos en el artículo 31. Principios de contabilidad secreta. Y ahí, Profesora, disculpe, una consulta. ¿Qué se diga, refiere con rubricación y visación? ya. La rúbrica es cómo a ti te obliga la contabilidad a llevarla. Y para eso tú tienes tu plan de cuentas, ¿ya? Entonces, va numerado tu plan de cuentas. Entonces, no es Ya, que dijéramos como yo les enseño a hacer asiento, por ejemplo, en el libro diario. Pero cuando vamos a llevar una contabilidad, ustedes tienen que codificarlo con su plan de cuentas. Entonces, ese plan de cuentas va a tener números, va a tener además correlativos. Entonces, y además tiene que estar autorizado por el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Así de ya. simple, no podemos llevar ningún libro de contabilidad si no está avisado. Pero a eso no se refiere la rubricación. ¿Ya? Eh, ¿La visación? es lo mismo que Ah, la ya, avisación tiene que ver que se cumplan todas las normas vigentes, ya para que te den el visto bueno de llevar una contabilidad. Ojo que la contabilidad va a depender de nuestro giro, que si estamos obligados a llevar una contabilidad completa o una contabilidad simplificada, etc. ¿Ya? También va a depender de eso. depende del giro, ya. Va a tener estas restricciones. ¿Ya? Idioma, el timbraje, mira, dice, deben ser foliados y enumerados en forma consecutiva. ¿Ya? Ojo, porque los libros tú no puedes ni siquiera adulterarlos, por eso son foliados y correlativos. ¿Ya? Bueno, ningún libro legal Ay, te pero las manos puede, no me las cortaron. Lo malo le dije la actitud. eh, se me fue la onda. Ya, estamos, Ningún libro. estoy como día viernes. Sí. A ver, eh, sí, en ningún libro, ¿cierto?, puede ser adulterado, ni con Tipex, ni nada. Para eso, si nosotros nos equivocamos en un asiento contable, ¿qué tenemos que hacer? Le pongo el Hacer los Tipex encima, comprobantes de ajuste. un No, ajuste contable, Hacer Un un ¿cierto? ajuste. ajuste. Si yo llevo un libro de remuneraciones, lo mismo, hago ajustes, muchachos. No puedo yo adulterar porque pasan a ser los libros, pasan a ser un instrumento público, como así los timbres que nos autorizan, ¿ya? Entonces, ojo con aquello porque por eso son foliados, enamorados de forma consecutiva, tiene que estar timbrado por el Servicio de Puesto Interno, y esto de acuerdo, ¿cierto?, a la ley de timbre y estampilla, ¿ya? Y tienen que tener todas las visaciones correspondientes de a mi giro, ¿ya? Para que yo pueda, ¿cierto?, la obligatoriedad de llevar libros de contabilidad. Y puede que yo tenga que hacer mi contabilidad completa y llevar todos los tipos de libros remuneracionales, para llevar el PPM, para llevar, ¿me entiendes? Entonces, mm, la contabilidad es bien estricta con respecto a su ejecución. Luego tenemos esto que es el principio de la contabilidad secreta. Y la contabilidad está protegida por el secreto. Y eso es el artículo 42 del Código de Comercio. Ustedes dicen, ¿pero por qué es secreta? Ah, ¿pero por qué? Porque todos los comerciantes en igualdad de condiciones e impedir de esta forma que otras personas puedan ser también comerciantes, se aprovechen de lo que consta en los libros de contabilidad ajenos. Y usted me dice, ¿pero cómo? Sí, porque recuerda que va a reflejar la realidad de tu empresa. Pongan que tu empresa no está muy bien. Esa empresa, primero, te puede quitar los clientes. Segundo, eh, sabe que tú puedes estar expuesto
a estafas, a que alguien no te dé crédito por tú andar diciendo en la situación, etcétera. Entonces es bastante complejo. Entonces dice aquí, porque siendo la contabilidad el reflejo del estado de los negocios de un comerciante, podría ser muy perjudicial para él el hecho de que ésta fuese conocida por un determinado momento, porque podría dejar en evidencia una situación precaria en que esté afrontando transitoriamente, o sea, la empresa, lo que afectaría no solamente su reputación, sino también su crédito. ¿Usted cree que un banco le van a prestar a alguien que esté en una situación más o menos delicada económica? No, No, ¿cierto? Y si nadie, y si yo necesito, es transitoria mi situación, pero yo voy a justamente pedir un crédito para solventar algunos gastos, etcétera. Si se llega a filtrar mi contabilidad, ¿me van a prestar el crédito? No. Entonces, no, menos. menos, No, pues, algo perjudicial. ¿Los proveedores me darían crédito? no, Y así sucesivamente tendríamos una serie de problemas. Entonces, es impedir que otras personas, ¿cierto?, se aprovechen de lo que consta en esos libros contables. Y eso, por eso los contadores igual tienen el derecho, la obligación del secreto, así como lo tienen los curitas. Pero ojo, eso sí, solo ellos pueden entregar la información porque también hay excepciones. ¿Sí? Viene una orden judicial, ¿ya? Pero en general, así como los curitas, ¿cierto? Usted le va a contar sus secretos bancarios, comerciales, económicos, ahí al contador. Entonces, el contador o nadie de la empresa que maneje las finanzas puede hacer uso indebido de la información. Y eso está en el artículo 42 del Código de Comercio. Ahora, las penas del infierno es para aquellos que divulguen información, ¿ya? Ahí les entra el Código Civil, ciertos daños y perjuicios y todas las penas del infierno. Entonces, estas facultades hoy están muy disminuidas debido a actividades de fiscalización del Estado a través de la superintendencia. Respecto al servicio de impuestos, no existe ya el secreto. Por supuesto, porque el servicio de impuestos internos es la entidad que te fiscaliza, entonces para ellos no hay secreto. Tú estás obligado a entregarle la información. ¿Ves? Entonces, para el servicio de impuestos internos no hay secreto contable. Sujetos del impuesto. Y aquí volvemos a lo que era, ¿cierto? Tenemos el sujeto del impuesto que tenemos por un lado, los sujetos activos, y ahí hablamos del fisco y otras entidades públicas, y sujetos pasivos que somos los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas. Y aquí tenemos los tipos de impuestos en Chile. Miren, muchachos, qué entretenido está esta imagen. Impuestos. Tenemos los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿A qué nos referimos con el impuesto directo? Mire, ahí tenemos los impuestos a la renta, impuestos a las utilidades empresariales. ¿Cuáles son los impuestos a las utilidades empresariales? El impuesto de renta, profe. Muy bien. Impuesto a las personas naturales. ¿Cuál sería? El IVA, No, mira, impuesto a personas naturales. Y ahí, muchachos, tenemos los impuestos únicos. Mira, ahí mismo le dice, impuesto único a la segunda categoría, ¿cierto? O el impuesto al global complementario. Ya, tenemos el impuesto a las personas no residentes. Y ahí hablamos del impuesto adicional, ¿ya? Por otro lado, esos son los impuestos directos, ¿ya? Que nosotros sabemos que por ley tenemos que pagar sí o sí. Y luego tenemos el impuesto indirectos. Y ahí tenemos el impuesto a las ventas y los servicios. Y ahí hablamos del IVA, impuesto específico sobre ciertos bienes, el impuesto a las bebidas alcohólicas y similares, el impuesto específico, ¿cierto?, a la importación o vehículos y el impuesto a los productos suntuarios. Entonces tenemos una serie aquí de impuestos indirectos.
Tenemos los impuestos específicos. ¿A qué? A los tabacos, cigarrillos, ¿cierto? Y al impuesto a los combustibles. Esos son impuestos específicos. Y otros impuestos, el impuesto al comercio exterior, el impuesto a timbre y estampillas, el impuesto a los juegos de azar, el impuesto a herencias y donaciones. Entonces aquí, cuando hablamos del impuesto a la venta de servicios, sabemos que es el IVA, ¿cierto? Pero ya sabemos a quién nos afecta directamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos impuestos específicos también están sobre bienes ciertos y sobre ciertos bienes. Si a mí me suben los productos, la harina, algunos servicios y por el tema del IVA, bueno, se los traspasan al contribuyente. Cuando una persona natural va a comprar bebidas alcohólicas, ¿qué está pagando? Impuestos, muchachos. Impuesto, impuesto. Sí, pagamos impuestos. Cuando vamos a comprar cigarrillos, pagamos impuestos específicos. Impuestos. Cuando cargamos gasolina, petróleo, benzina, pagamos impuestos a los combustibles. Cuando hacemos, no sé, pues, hacemos alguna compra, ¿cierto? No sé, como pongamos como empresa al extranjero, tenemos el impuesto al comercio exterior. Mm. Tenemos el impuesto de timbre. ¿Qué pagamos con el impuesto timbre y estampillas? Derechos. ¿Cómo qué? Derechos a aguas. También, si ustedes, por ejemplo, si a la Derechos escuela, de un terreno. sí, los terrenos pagan timbre y estampilla. Cuando usted estudia, va a, no sé, saca algún certificado de algún instituto o universidad, usted paga timbre y estampillas. Usted se compra una También. casa, paga timbre y estampillas. Por eso, no sé si han escuchado este tema de las contribuciones. El impuesto, lo que pagamos nosotros como contribución. Efectivamente, se puede tomar como eh, un impuesto abusivo. ¿Por qué? Porque nosotros, las propiedades, cuando tú te compras una propiedad, tú ya pagaste al comprar timbre y estampilla, ya pagaste impuestos. Y el impuesto no es menor. O sea, y ahí pagaste como dos, pagaste las ventas y servicios y pagaste más encima timbre y estampilla. Entonces, ahora, usted se gana el loto o el quino, usted tiene impuesto a los juegos de azar. ¿Ya? Usted Mm. viene, su mamá, su papá, o falleció, no sé, recibió una herencia, y usted paga impuesto a las herencias y donaciones. Entonces, ustedes me preguntan aquí, ¿qué no pagamos? Ya. Entonces, aquí, a ver, normalmente, acá paga, Pagamos por efectivamente, todo. correcto. O mira, sí, yo insisto que es bueno pagar impuestos, ¿ya? Porque, pero siempre y cuando esa retención de impuestos que te hagan efectivamente se gasten en lo que dicen que se lo van a gastar. La ley dice que se lo va a gastar. Que si te entregaran buena salud, yo sin problema pago impuestos. Y Si sea tuviera racional. buena educación, si tuviera buenos servicios en general, eh, no, yo creo que nadie pondría un pero para pagar impuestos, ¿cierto? Sí. Eh, Mm. porque los impuestos son para eso. Ya vimos para qué son los impuestos. Entonces, esos son los tipos de impuestos que tenemos en Chile. ¿Dudas o consultas? No. Continuamos. Entonces, cuando hablamos de la obligación tributaria, decimos que ha sido definida como un vínculo jurídico en virtud del cual el Estado o sujeto activo, ¿cierto? Que el fisco, exige al deudor, que serían los contribuyentes, ¿cierto? El cumplimiento de una prestación pecuniaria, ¿ya? Y esa relación jurídico-tributaria, ¿ya? Nacen las obligaciones tributarias que tendrá que cumplir el sujeto pasivo o el contribuyente, ¿ya? Y aquí tenemos dos tipos. La obligación tributaria principal, que decimos que se refiere al pago de impuestos, y la tributación
o la obligación tributaria accesoria, que por obligaciones que ayudan al servicio de impuestos internos a controlar el cumplimiento tributario principal. ¿Ya? Ejemplo, ¿cuáles son las accesorias? El de llevar los libros de contabilidad, po. El emitir documentos tributarios como la factura, como el IVA, o sea, como la factura, perdón, como las boletas, como las notas de débito, notas de crédito, etcétera. ¿Ya? La boleta en horario. Claro, o la boleta de honorario, iniciar las actividades, timbrar los libros, timbrar los documentos tributarios, llevar la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales, ¿cierto? Hacer término de giro cuando no, nuestra empresa no la tenemos funcionando. O informar si está sin movimiento. Y por lo tanto no podemos cometer falsedades en ninguna de nuestras declaraciones, ni menos adulterar asientos contables, etc. Esas son las obligaciones accesorias, tributarias accesorias. Las principales es pagar el impuesto, pero las accesorias vienen de todo este tema administrativo de llevarlo como corresponde, ¿ya? Para que se entienda ahí mejor. Y aquí viene, bueno, que también ya lo hemos visto, cuáles son los documentos tributarios, ¿cierto? Electrónicos. Son la versión digital de los documentos tributarios en papel y poseen la misma validad fiscal y legal en Chile. Entonces, con la publicación, ¿cierto?, de la resolución excepta 45 del 2003, las contribuyentes tuvieron la opción de certificarse voluntariamente como emisores y receptores del tributarios. Ahora, nosotros ya a partir del 2014 se promulgó la ley 20.727 y por lo tanto todas las empresas del país tienen que llevar los documentos tributarios electrónicos. Así de simple. Ejemplo de documentos tributarios, decíamos boletas, 2 ejemplares, la original y copia, guía de despacho y facturas, al menos 4 ejemplares, original 3 copias, nota de crédito, 3 ejemplares. Los documentos poseen características solicitadas según la normativa del Servicio de Impuestos Internos. Y cuando hablamos de la emisión de la factura, este era el proceso antiguo, ¿cierto? Que se imprimía, se timbraba, se iba a la bodega, había un sistema de facturación, generaba la factura, la impresión, una se iba a la bodega de factura emitida, despacho, correo, etcétera. Bueno, ahora lo tenemos en la nube, etcétera, pero muchas veces igual el Servicio de Impuestos Internos te pide los archivos impresos. Ahora, como la generación de las facturas son electrónicas, esto ya dejó de tener obligatoriedad. La factura, ¿cierto? Decimos que tiene una legalidad de documentos generados, soportados y transmitidos electrónicamente. Y bueno, nosotros ya vimos que lo que era esta factura electrónica, ¿cierto? Que viene con un código, la emites a través del portal del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, ¿cómo opera y en qué consiste? Tenemos los contribuyentes, están los facturadores electrónicos a través del sistema de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos o del software propio o de mercado que ese RP te lo tiene que autorizar el Servicio de Impuestos Internos. Ya nos están entregando a los facturadores manuales, todo electrónico. Y aquí tenemos los tipos de documentos tributarios electrónicos que también ya lo habíamos visto, que era la factura electrónica, la nota de crédito, nota de débito, guía de despacho. Teníamos las facturas de exportación, la liquidación de la factura electrónica, la factura de compra y no me acuerdo, deja acordarme del siguiente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que era la factura electrónica? Un documento digital válidamente por el medio, ¿cierto?, de operaciones comerciales entre contribuyentes y por lo tanto reemplaza las a papel. ¿Qué es lo que es la nota de crédito? Es un documento digital que envías a un cliente para acreditar un determinado, ya sea un reembolso por descuento o bonificaciones otorgados luego de haber facturado la compra. ¿Ven? Y la nota de débito que emites cuando se presentan cambios en el monto de la factura original, pero que además en la nota de débito tú tienes que conversarlo, ¿cierto?, con el receptor de la factura. La guía de despacho,
decíamos que es el documento tributario, ¿cierto? Que debes emitirla cuando haya optado por postergar el otorgamiento de la factura y cuando se trasladen bienes, ¿ya? Independientemente de que que constituyen o no una venta, ¿ya? Independientemente de que sea o no una venta, tenemos que llevar en el vehículo la guía de despacho. Tenemos lo que es la factura de exportación, que soporta las ventas en el extranjero. La liquidación de una factura electrónica, dice, lo emite toda persona que vende o presta servicios por cuenta de tercero con el fin de identificarlo y formar el cobro de respectiva comisión. La factura de compra es el mismo que soporta la compra y venta, reseñando el comercio, pero emitiendo por el comprador. Las boletas honorarios, ¿cierto? Que son por la prestación de servicios profesionales y por actividades independientes que generan ingresos. Ahora, dice que si no emites documentos tributarios electrónicos, ¿cierto? De acuerdo al artículo 54 de la ley del impuesto a la venta de servicios, puede ser sancionado pecuniariamente, ¿sí? Con multas y con penas de cárcel, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede que estés evadiendo impuestos. ¿Qué documentos tributarios son obligatorios? Ya decíamos que las facturas, las notas de débito, las notas de créditos, las boletas honorarios, ¿cierto? Y la guía de despacho. Estos documentos que acabo de decir son documentos obligatorios. Ahora, dentro de los documentos obligatorios decíamos que están las facturas exentas y o afectas, las facturas de compra, notas de débito y crédito. Obviamente que eso tú también los puedes sacar a través de tu software propio, ¿cierto? Que te lo valida el Servicio de Impuestos Internos. Y viene todo un proceso de certificación. Viene una postulación, una certificación y una autorización. Bueno, acá está la forma, ¿cierto?, de solicitar, ¿cierto?, sacar los documentos electrónicos por la página. Ahora, para ello igualmente tienes que sacar un certificado digital, ¿ya? ¿Para qué? Para que tú tengas un símil de la cédula identidad digital, ¿cierto? Que puedas firmar digitalmente. Y esas son algunas de las empresas, ¿cierto?, que efectivamente se aceptan, o que están visadas por el Servicio de Impuesto Interno. Pequi Chile, Acepta.com, Zinc, etcétera. ¿Ya? Estas son las que más o menos están certificadas. Y aquí dice, bueno, cómo inscribirte. Recuerda que esta es materia que ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, esto solamente está quedando como recordatorio. Los deberes principales de un facturador, ¿cierto? Recibe todos los documentos tributarios de su proveedor, entregando un acuse de recibo, informar al servicio de impuestos firmantes autorizados, respaldar y conservar sus operaciones electrónicas, y debe llevar un registro de guías de despacho también electrónicas, entonces tiene que llevar la documentación como corresponde. Cuando hablamos de las facturas, de la factura electrónica, decimos que son todos estos documentos y las guías de despacho y las boletas de venta y servicios se pueden emitir en papel y electrónicamente. Excepciones para que sean en papel, dice, sin cobertura de internet, sin acceso a energía eléctrica y decretado zona de catástrofe o otras que puede establecer el mismo servicio de impuesto interno. Entonces, no es en cualquier momento, hay excepciones. Procedimientos de excepción por oficio, de acuerdo a la información proporcionada por los organismos ciertos competentes, porque no tiene conectividad, sin acceso a energía eléctrica o por la catástrofe que dice la ley 16.282. O a solicitud del contribuyente presentando el formulario 21.117 con los antecedentes que respalden su solicitud. Y ahí hay un plazo de 30 días para responder y si el servicio no responde, se entiende por aceptado.
Entonces, en conclusión de esto, podemos concluir que las obligaciones tributarias son el pago de los impuestos al país, los cuales son obligatorios y los mismos para todos. La paga de impuestos es muy importante en el país, ya que sin ella el Estado no podrá obtener ingresos para desarrollar todos los programas de inversión social e infraestructura. Ya, muchachos. ¿Dudas o consultas? Profe, yo Ah, le quería hacer como dígame más. una petición en el fondo, Dígame. independiente de la materia que usted ha pasado. ¿Tuviera usted, por casualidad, que pudiera compartir más ejercicios de libro diario, como para ir repasando? Porque para mí en ningún caso es materia pasada. Libros diarios. O sea, los primeros ejercicios que hicimos al principio, porque hay uno que usted mandó, yo aprendí bastante, entonces si tuviera, como para repasarlo, yo verlos Ningún problema, tranquilo. muchachos. Ahí me comprometo, sí, para el lunes. ¿Ya? Para el lunes me comprometo a mandarles ejercicios de libros diarios, de para que hagan, en realidad, como igual practiquen todo el proceso, ¿ya? Que lo hagan ahí, no solamente el libro diario, sino del libro mayor, y que también ahí empiecen a practicar cómo hacer un balance, ¿ya? Cómo trasladar los datitos, entonces les voy a empezar a mandar ejercicios, ningún problema, ¿ya? Porque la idea es que ustedes tengan la mayor cantidad de conocimiento. Aunque eso lo vamos a ir retomando igual, Max, lo vamos a reforzar en el módulo que viene, que es el módulo de contabilidad y finanzas. Ah, ¿Ya? ya que yo pensé que era como ya visto, como que Sí, ya fue, ya. no, Entonces, no, si son ya, hartos ramos de contabilidad. Entonces viene el ya, ramo de contabilidad y finanzas y ahí vamos a reforzar todo lo que hemos visto hasta el momento. ya, gracias, gracias. ¿Ya? Ahí vamos a reforzar con ese último ramo, vamos a reforzar todo. Pero sí, igual es importante que bueno que usted tenga las ganas de reforzar la materia, ¿ya? Porque es la única forma, muchachos, para aprender la contabilidad, tú puedes efectivamente tener conocimientos teóricos, pero si tú la quieres aplicar, la única forma es hacer ejercicio, es practicar, no hay otra forma. Vamos. Profesora, una consulta. La prueba del módulo 3, la primera, ¿va a quedar habilitada hoy día? No, la prueba del módulo 3 no puede quedar hoy día porque mañana es feriado. Entonces va a quedar a partir y es la prueba 2 del módulo 3. ¿Ya? Va a Sí, lo que quedar, pasa es que yo no hice la primera de este módulo. ya, Entonces, por eso. ya, la uno del módulo 3 también va a quedar a partir del lunes por 24 horas. Y la 2 del Ya, módulo 3 por 48, pero a partir del lunes. No se las puedo dejar ahora porque mañana es feriado. Entonces no hay ya, profe. ningún tema de respaldo en plataforma ni nada por el estilo. Entonces van a tener hartos días para igual prepararse. Entonces el lunes la prueba uno va a quedar habilitada por 24 24. horas, claro, pero solamente, ojo ahí, para aquellos alumnos que no la dieron. Aquellos Ujú. que les fue mal en la evaluación, no hay otra oportunidad. La del módulo pasado fue una excepción. Recuerden que yo hablé con gerencia para que se pudiera volver a abrir todo un proceso. ¿Ok? Entonces, ahí hubo fue otro proceso. ¿Ya? Entonces, estamos ahora en un módulo normal. Y los módulos normales solamente se abre para aquellos alumnos que no han dado la evaluación, pero con una escala más alta y se da en segunda oportunidad. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. Ya, muchachos. Vamos a tomar asistencia. Veamos. Estoy que entrar a la página porque. ¿Usted va a decir Ah, de aquí ya, pues, desde aquí hasta perdón, aquí, sí, o si le ya. mandar esa información, eso también? Em, sí. La materia tiene que ver, y se los voy a mostrar al tiro, la vamos a espera, se Ajá. la voy a mostrar al tiro, que es la materia original. Ah, 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 A ver.
Promundo, promundo, promundo. Estoy igual que ustedes cansados, muchachos. Ya se me están cruzando los cables, ya. Ya. A juntar. Sí, esa. Este es el módulo 3. Entonces, ¿están viendo ahí la pantalla, correcto? Sí, profe, lo estamos viendo. Y Entonces, debería ser desde aquí. A ver, dame un segundito. ¿Qué página es esta? Vamos a atrasito. Porque eso es todo lo que tenía que ver. Acá. Se supone que viene desde aquí, de la página 23, ¿ya? Obviamente que no entran los ejercicios, ¿ok? Pero todo lo que es teoría les va a entrar. Entonces, de la página 23, no sé si es la misma página, pero es donde dice unidad 3, ¿veis si se dan cuenta? Solamente era para ejercicio. Hay, de este PPT que ustedes tienen, es poquito, miren. Viene 1, 2, 3, 4, 5. es eso más el material de apoyo que usted Más subió. el material de apoyo, el que les voy a subir hoy día, que ya les mostré recién, Mm, más el material de apoyo que les subí el otro día, que ya. tiene que ver en realidad con toda la misma relación, Ujú. ¿ya? Entonces, ya, es esa de la página 23 en adelante, ¿ya? De esa PPT, del siguiente PPT. Dame un segundito. Lo que vimos ahora también entra, profe, la Lo que explicación de vimos, ahora. sí, lo que vimos ahora también entra. Ok. Pero, a ver, dame un segundito, déjeme silenciar acá a una chicoca pero, material de apoyo, acá está. Estaba viendo yo el material de apoyo. Acá está, y ahí sí, ya. Pero el material de apoyo no va a entrar completo, ¿ok? ¿El No va a segundo? entrar completo, ¿El de hoy? va a entrar hasta, no, no sé. Ah, ah, hasta ahí, de la página 1 a la 22, ¿ok? Ok. Ya, de la 1 a la 22 solamente va a entrar. Lo voy a anotar aquí. Prueba, Hasta las obligaciones tributarias y documentos tributarios. sí, material de apoyo. Y del anterior era de la 23 en adelante. PT oficial. Ya. Ya. En general, y del material de apoyo que le subí ayer. ¿Ya? De eso se va a tratar solo teoría. ¿Ya? No van a tener ahí cálculo. Ya. Ahora sí. Ahora sí, me voy a cambiar para poder tomar, dejar de compartir. Que ahora me voy a ir a tomar la asistencia. Tengo que entrar a la plataforma. Dame un segundito. Ayer mandó un material, profe, disculpe que la moleste, es que no, Sí, no. yo ya la subí a la plataforma ya. Ah,
Ya tienen que entrar a la plataforma a descargar. Yo subo todo ahí. Se suben las clases y se sube la plataforma. Administrativo 10, asistencia. Ya, muchachos. Max Aburto, presente. Presente, buenas noches. Marcela Acevedo, Presente, profesora. Paulina Álvarez, Karen Navalón, Fabiola Arancibia, Jessica Araya, Presente, profesora. Mayerly Ardila, Denis Vic, Lidia Berríos, Evelyn Cáceres, Presente, profe. Patricia Carte, Presente, profe. Verónica Castro, Yarixa Clark, María Coronado, Catherine Cruz, Yasmín Culún, Paula Díaz, Fernanda Espinosa, Solange Ferrada, Presente. Roxana Fuentealba, María Gloriana, Presente, profe. Carla Jara, Yusara Jiménez, Presente, profe. Karina Yancanao, Yasmín Martínez, Belisario Mesa, Profesora María Coronado está aquí. Belisario Mesa, Carlos Miranda, Pamela Morales, Maribel Muñoz, Janet Naranjo, María Núñez, Janet Carolina, Naranjo, presente, profesora. Janet Naranjo, Carolina Ortega, Albani Pacheco, Elizabeth Pino, Catalina Rail, Araceli Ramírez, Francesca Reynoso, Geraldine Regifo, Presente, profesora. Catherine Rosas, Carolina Ruiz, Rosina Ruiz, Presente, profe. Jocelyn Saldías, Michelle Sandoval, Katiuska Silva, Presente, profe. Nicole Ticona, Presente. Gerardo Urdaneta, Presente. Danae Vega, voy a volver a tomar la asistencia, ahí veo chat, voy a repetir solamente aquellos que no nombré, o sea, que no dijeron presente. Paulina Álvarez, Karen Anabalón, Fabiola Arancibia, me perdí. Ya, Fabiola Arancibia, Mayerly Ardila, acaba de hablar que... Mayerly Ardila presente, sí. Ya. Lidia Berríos, Denis Vic,
Verónica Castro, Yarixa Clark, María Coronado, que recién me habló, Presente, profesora. Catherine Cruz, Yasmín Culún, Yasmín Culún, Paula Díaz, Fernanda Espinosa, Roxana Fuentealba, le prende a cada rato el micrófono. Carla Jara, Karina Yancanao y Yasmín Martínez. Ya, de este lado, guardo. Seguimos con, a ver, Belisario Mesa, Carlos Miranda, Pamela Morales, Maribel Muñoz. Presente, profe. ¿Quién? Maribel. Ya. Maribel Muñoz, sí. María Núñez, Carolina Ortega, Albani Pacheco. Presente, profe. ¿Quién? Albani Pacheco. Ya, Albani Pacheco. Ahí está. Ya. Elizabeth Pino, Catalina Rail, Araceli Ramírez, Francesca Reynoso, Geraldine Regifo. Geraldine sí está, la tengo los. Sí, Catherine sí estoy, Rosas. profe. Sí, Catherine Rosas, Carolina Ruiz, Jocelyn Saldías, Michelle Sandoval y Danae Vega. Ya. Ahora sí quedamos ok con la asistencia. Ya. Entonces, este material de apoyo que tengo por aquí, te lo guardé o no como material de apoyo casi 6. Sí, ya. Archivo, guardar como, vamos a guardar una copia. La voy a subir al tiro a la plataforma. Documentos 2025. Mm. Segundo, tipo 10, PDF. Vamos a activar edición. No, no leí. Están con el módulo 3. Aquí vamos a poner el material. Clase 6. Ya, muchachos, el material de apoyo ya se encuentra en la plataforma. ¿Ya? El otro material de apoyo, clase 6, material de apoyo, módulo 3. También está el de la clase pasada. Están los dos materiales de apoyo ya en el sistema. Entonces, lo que me falta ahora es subir la clase del día de hoy y con eso estaríamos ok. Y
¿Qué es lo que me había pedido? Clases prácticas. ¿El lunes parte con el nuevo módulo o seguimos en este? El lunes partimos con el nuevo módulo. Y Ya, el lunes perfecto. estaría listo ya para que ustedes eh, estén listos ya para la nueva eh, para la evaluación. Recuerden que tienen que estudiar para la evaluación que ya finaliza este módulo. Ya, muchachos, a ver, déjenme ver el mensaje, retomamos este mensaje más. Ya, chiquillos, que tengan un excelente día del trabajador. Mañana disfruten, desconéctense, por lo menos mañana, bueno, los que trabajan, en Muchas la gracias igualmente. puedan tener, No, esta mañana, hasta el que, miércoles, que les hasta vaya el viernes. sumamente bien. Nos vemos el lunes. ¿El Disfruten. viernes de la charla? El viernes tienen una charla tengo entendido, del área laboral, así que para que puedan participar. Ya. Ok, Ya, gracias. muchachos, un abrazo, descansen, que estén bien. Chao, 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 chao. Igualmente, buenas Gracias, profe, noches. igual, descanse. Descansen.